El Centro Cristiano Puerta del Cielo presenta. En esta ocasión compartimos una enseñanza que titulamos de esta manera: la apostasía y el hijo de perdición. En su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a ver varios versículos que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, pero vamos a comenzar examinando lo que está escrito en los versículos 1 y 2, que dice así: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Debemos recordar que, igual que lo está haciendo Pablo en esta carta, el propio Señor instruyó a sus discípulos acerca de los últimos tiempos. ¿Se acuerdan? Y les advirtió, cuando ellos le preguntaron ¿cuándo será? Miren que nadie los engañe. Y Pablo nos hace esa misma advertencia. Nos dice: no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. En otras palabras, tenemos Biblia, y todo lo que pensemos y aprobemos como de Dios tiene que estar sustentado en un fundamento bíblico. Pero si alguien viene y nos dice que esto es de Dios y va en contra o es distinto a lo que la Biblia dice a ese respecto, no nos dejemos engañar ni mover fácilmente de nuestro modo de pensar. No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Y luego describe algunos frentes de ataque. Fíjese: espíritu, palabra y carta. Toda apostasía pasa por este proceso. Comienza por un espíritu. Esto es iniciativa, animosidad, impetuosidad, que de pronto una persona se siente atraída o impulsada a hacer algo. El asunto es que todo lo que nos sintamos tentados o nos sintamos atraídos o impulsados a hacer, tenemos que pasarlo a través de lo que la Biblia dice al respecto. Ejemplo, a lo mejor alguno ahorita quiere sonarse la nariz. La Biblia no dice ni sí ni no, pregunta, pero aunque tú sientas las ganas, ¿será correcto que lo hagas de una manera descuidada o lo harás de una manera prudente? O sea, no lo vas a hacer así, si están los hermanos, encima de los hermanos. A lo mejor si vas caminando y no hay nadie a tu alrededor, pues dices, pues así le hago, ¿no? Pero aunque te sientas impelido, siempre hay un freno moral que te dice: bueno, yo quiero hacer esto, pero no lo voy a hacer de una manera indiscreta, no lo voy a hacer de una manera imprudente, por consideración y respeto a las personas. Pero el hecho de sentir ese deseo, ese impulso, significa que estamos vivos. ¿Y cuál es la diferencia
entre un ser vivo y un ser que está muerto? Pues que el ser vivo tiene espíritu y el ser que está muerto no lo tiene, y el espíritu siempre va a estar impulsando a acciones propias a la naturaleza de ese ser. Todo comienza con un espíritu. También la apostasía. Número 2, palabra. Nosotros a eso que deseamos lo expresamos con palabras, lo comunicamos a otros, mediante las cuales los convencemos de desear lo que nosotros deseamos y procurarlo junto con nosotros. Y se hacen a veces porque no estamos sujetos a como Dios nos lo manda, que dice que si tienes algo contra alguien, hables a solas con esa persona y le digas: esto no me hace sentir a gusto, en esto no me siento en paz, y prefiero decirte que no a decirte que sí y yo estarlo haciendo con reniegos. Eso me está destruyendo moralmente y físicamente, porque realmente no es algo que me sienta apto, ni con ganas ni con tiempo de quererlo hacer. Y lo mejor es, lo más claro es, lo más seguro, se van a enojar, a lo mejor lo van a malinterpretar, pero debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no más que a nosotros mismos. Y el hecho de expresar nuestro amor por nosotros no significa que estamos agraviando a Dios. A veces estamos confundidos y pensamos que a todo mundo le tenemos que decir sí, y que tenemos que aceptar todas las majaderías, todas las injusticias, todas las insolencias de las personas, porque por amor a Dios. Esto me tocó a mí sufrir por causa de Dios, y no todas las cruces son nuestras. Cada uno, hasta el propio Señor Jesús llevó su propia cruz. Cada uno debemos llevar nuestra propia cruz. Pero a veces nos envolvemos unos a otros con labia, de tal manera que llegamos a acuerdos que nos llevan a rebelarnos contra Dios. De pronto ya estás ahí en un pleito, de pronto ya estás ahí abandonando un acuerdo que tú habías hecho con aquella persona, porque ¿sabes qué? Ya me cansé, yo ya no quiero. Lo mejor es, desde la plataforma del amor y del respeto, tratar los asuntos antes de que vayan a explotar o vayamos a explotar, porque nos enfermamos, porque nos caímos, porque ya el cuerpo no nos da para hacer tantas cosas. Es cierto que a veces tenemos el síndrome del superhéroe, que no sabemos decirle que no, y menos a nuestros hijos y todo lo que nos piden. Digo, ya les hemos dado todo en el pasado y a veces se lo seguimos dando en el presente, pero nuestro cuerpo ya no nos da. Parecemos el malabarista que, todo el mundo se mira, puede con un plato, mira cómo lo gira y no se le cae, y ahora ya puede hasta con 2 platos y no se le cae, y mira, ahora ya puede con 3 platos. Entre más platos cargas, más cerca estás del shock, más cerca estás de que todos se te caigan. Entonces lo mejor es hablar lo que sentimos. Si te duele, dilo. No puedo porque me duele. Son pretextos, tú no me quieres ayudar. Como no están acostumbrados a que les digas que no, pues van a interpretar que no los quieres o que estás cambiando, que tú no eras así. Pero pues sí es cierto, sí estás cambiando, ya tienes un año más. Sí es cierto, ya no, el cuerpo no te responde igual, ya te duele. Ellos no te preguntan qué te duele, qué te falta, pero sí te cargan con sus cruces, sus bendiciones, que son de ellos. Y si algo malo pasa, ¿a quién crees que le van a reclamar? A ti. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿El indio o el que lo hizo compadre? Y ustedes juzguen. Entonces, a veces no sabemos hablar, no nos atrevemos a hablar, y creemos que eso es para mantener la paz. ¿La paz de quién? Ni siquiera tu organismo. Tu propio organismo está pidiendo auxilio a gritos, ya todo te duele. Tú solito tienes que hacer cargo al pago de la renta, al pago de la luz, a traer tu comida, a prepararte tu comida, y a veces esas personas nomás vienen a usar la luz, a servirse de lo que está en tu refrigerador. No te preguntan si quieres que te traigan algo, si ocupas que te traigan algo, mucho menos se disponen a que ellos te surtan la despensa, sino que
que no hay yogur, y a veces uno hasta se siente obligado a siempre tener yogur porque va a venir mi guajolote a cenar. Ya no es un pollito, es un guajolote. Entonces, el mal uso de la palabra, y dice la Biblia, lo peor de todo es que somos cristianos ministros competentes de la palabra. El mal uso de la palabra provoca mucha confusión y provoca divisiones innecesarias. Si desde el principio aprendiéramos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y entendiéramos que decir que no es pecar contra Dios, porque a nosotros mismos también nos debemos amar, y a veces descuidamos este factor en la ecuación del amor. Si saben que la ecuación del amor tiene 3 puntos. Uno es Dios sobre todas las cosas, otro es tu prójimo y otro eres tú. ¿En qué nivel está el prójimo y en qué nivel estás tú? En el mismo nivel, ni más ni menos. Y a veces está Dios, está el prójimo y hasta el último estás tú. Y a veces ponemos al prójimo y no vinimos a la iglesia porque el prójimo nos pidió que le ayudáramos con quién sabe qué necesidad que tiene. Entonces Dios quedó en segundo lugar y en tercer lugar quedamos nosotros. Y no puede ser así. Dios siempre tiene que ser sobre todas las cosas. Y lo peor de todo es que el tercer punto es, se hacen doctrinas, se hacen cartas en las que ya queda establecido una formalización, un sistema completamente distinto a lo que Dios manda. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y si tú amas a Dios y tú quieres servirle a Dios, los enemigos del hombre también dice, serán los de su casa. Los de tu casa te dicen, te estás fanatizando. Debes convivir con nosotros. Todos los días me tienes y nada más se te ocurre que cuando tú quieres, yo esté. Pero cuando yo estoy solo y necesitado, tú no estás. Y quieres que cuando tú, entonces sí esté yo allí. Entonces es importante que deshagamos estas cartas, estas formalizaciones de sistemas en los que nosotros estamos siendo apachurrados, en los que nosotros estamos siendo mayugados. ¿Por qué? Porque tenemos que funcionar, y Dios nos creó con el propósito de ser adoradores, y eso significa amar a Dios más que a padre, más que a madre, más que a hijo, más que a hija, más que a nieto, más que a nieta, más que a casa, más que a propiedad y más que a trabajo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Hay sistemas ya establecidos que provocan apostasía. Hay familias totalmente vendidas y vencidas a un sistema de el prójimo es primero, Dios es segundo y yo soy tercero, o el prójimo es primero, yo soy segundo y Dios es tercero, y lo que me sobra, eso le doy a Dios, y a Dios le debemos dar lo primero. Entonces, ¿qué dice Pablo? No se dejen mover, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, y luego dice algo más, como si fuera nuestra. ¿Sí lo ves subrayado ahí? Esto significa que se hacen pasar como si vinieran de Dios, como si fuera palabra de Dios, que tú tienes que honrar a la criatura antes que al Creador. Queridos, tenemos Biblia, somos iglesia, esposa del Cordero. Esta boda se va a consumar el día de la redención de nuestros cuerpos. Cuando ocurra el rapto, entonces esto mortal se vestirá de inmortal y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Pero no debemos caer en la tentación, como muchos desordenados que andan por ahí, que por creer al hombre han dejado de creer a la Biblia. Por honrar a las criaturas han dejado de honrar al Creador y se han convertido en mujercillas
cargadas de pecados, que están siempre aprendiendo y que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En cuyas casas reciben a los falsos maestros que vienen y que les enseñan conforme a lo que ellas quieren oír. Y cuando habla de mujercillas, es una palabra que utiliza Pablo, no se trata de mujer femenino solamente, sino entendamos que la iglesia como comunidad creyente tiene una identidad femenina como esposa ¿de quién? Del Cordero. ¿Y a quién debe estar sujeta? Al Cordero, a su marido, como las mujeres a su propio esposo. Bien, entonces cuando habla de mujercillas se refiere a que a veces en las congregaciones estamos oyendo a falsos apóstoles, estamos creyendo a falsos profetas que están introduciendo doctrinas falsas que nos desvían y nos sacan de la sincera obediencia a Cristo, conforme a nuestras concupiscencias. Nosotros entendemos que tenemos necesidad de las cosas materiales, ¿sí o no? Mas ¿qué dice el Señor? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te vendrán por añadidura. Mas sin embargo, hay congregaciones en las que te enseñan que pactes con Dios, que traigas una ofrenda para que Él te pueda bendecir. Y entonces la gente comienza a moverse por codicia y no por fe. Comienzan a centrarse en sus propias necesidades y no en la sincera adoración y obediencia a Cristo. Es decir, a la gente le enseñan lo que la gente quiere oír. Considere lo que voy a decir. Cuando tú quieres que alguien venga a la iglesia, bueno, tú ves que su vida está en problemas y le dices, ven para que consigas trabajo, ven para que consigas pareja, que Dios te dé tu pareja, ven para que Dios ordene tu matrimonio. ¿En quién estamos centrando a esa persona? ¿En Dios o en sí misma? ¿Cómo le estamos proponiendo que vea a Dios? Como alguien de quien servirse, como alguien que le está obligado a darle y a complacerle para que esa persona pueda creer. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay falsos apóstoles y falsos profetas que han quitado el ojo, el oído de la gente de Cristo, que es donde debe estar, y lo han puesto en sí mismos, en sus propios pecados. Porque estás en pecado, por eso Dios no te da. Entonces, los ricos de este mundo no están en pecado y por eso son ricos. Pero a veces este tipo de doctrinas así hacen sentir a los creyentes, que después de algún tiempo siguen en una enfermedad o siguen en una carencia o entraron en algún tipo de dificultades, cuando dice la Biblia que todo aquel que quiere vivir piadosamente conforme a Cristo, ¿qué pasará? Padecerá persecución. Y esto nos justifica para desanimarnos. No, o sea, nosotros no debemos buscar a Dios por las cosas materiales. Las cosas materiales nos persiguen y nos alcanzan. Nosotros buscamos a Dios para adorarlo. Buscamos a Dios para aprender cómo Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, aquí vemos que hay falsos apóstoles, de los que el propio Pablo nos advierte que debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque escriben cartas, materiales, publican videos, audios, programas de televisión, institutos y congresos como si fueran de Dios. Y ahí introducen herejías destructoras y doctrinas de hombres y de demonios. Esto es, se están haciendo pasar falsamente
por apóstoles y profetas. ¿Dónde tienes tú los apóstoles que tú necesitas? En la Biblia. ¿Y dónde tienes tú los profetas que tú necesitas? En la Biblia. Pero ellos se introducen y seducen a las mujercillas cargadas de pecados que están siempre aprendiendo. Ya fue al encuentro y sintió bonito. Medio se le compuso la vida, pero como que se ha empezado a enfriar. Ahora, ¿a dónde le invitan? Al reencuentro. Otra vez va al reencuentro, se carga de gasolina, otra vez anda bien animado, bien motivado, y después, ¿qué vuelve a pasar? Están siempre aprendiendo y no pueden llegar nunca al conocimiento de la verdad. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros vamos de gloria en gloria y de poder en poder, porque como a través de un espejo somos transformados, que es para nosotros la palabra de Dios cada día. El espejo que nos permite limpiarnos y vestirnos de la manera como debemos andar en la vida. Y vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Mas ellos nunca tienen la certeza. Creen que porque son servidores en el encuentro, uy, qué gloria, son más espirituales. Creen que porque tienen un cargo de líder, son más espirituales. Fíjate, te voy a decir, estábamos tan perdidos que creíamos que un apóstol es un pastor de 12 pastores. Y que un pastor es un pastor de 12 líderes. Y que un líder es un líder de 12 discípulos. Entonces todos en la iglesia creíamos, yo puedo llegar a ser líder. ¿Cuándo? Cuando tenga 12 discípulos. ¿Y ese líder cuándo puede llegar a ser pastor? Cuando tenga 12 líderes como discípulos suyos. Y ese pastor puede llegar a ser apóstol ¿cuándo? Cuando tenga 12 pastores que estén bajo su cargo. Y entonces, cuando tengamos 12 apóstoles, ¿qué vamos a hacer? ¿Salvadores? Y cuando tenga 12 salvadores, ¿voy a ser Dios? Fíjese lo insensato, lo peligroso que es la anomia. ¿Qué es la anomia? Sacar nuestra fe de la Biblia y volverla a las imaginaciones. A alguien se nos ocurrió vendernos a las mujercillas la idea, me refiero a mí en otro tiempo, cuando yo también era pastor, que creía que un apóstol era sobre 12 pastores. Se nos ocurrió comprarle a alguien esa idea que a él se le ocurrió, pero es algo que no está en la Biblia, no está registrado de esta forma. Entonces dice que a veces nos hablan y traen enseñanzas raras, extrañas, que nos desvían, que nos deforman de lo que Dios manda, y creemos que somos un grupo, somos líderes llamados a tener 12 discípulos. Y si quiero ser pastor, tengo que tener 12 líderes. Y si quiero ser apóstol, tengo que tener 12 pastores. Y si quiero ser salvador, tengo que tener, no, pues ahí sí ya no marcó. Entonces, conforme va ascendiendo la escalera, va saliendo a la luz lo falso que es esta enseñanza. Pero les enseñan a las personas lo que ellas quieren oír. Y esto es lo que se llama anomia. Se los pongo en pantalla para que lo anoten, para que sepan lo que significa quitar la Biblia como fundamento de fe para comenzar a obedecer a espíritus engañadores. Todo empezó con una iniciativa, con una impetuosidad que estableció con palabras y doctrinas escritas y medios de publicitación, de instrucción, institutos, congresos, sistemas y doctrinas
extrañas. De modo que ahora la moda es ir al encuentro, o la moda es traer al general, ya no es apóstol, es general de Cristo, desde Nigeria, que es bien milagroso, para que al poner el pie sobre los enfermos, ya no es la mano como la Biblia dice, el enfermo sea sanado. La anomia, esta mala costumbre que se ha infiltrado en la iglesia desde el principio de los tiempos, suscita el surgimiento de falsos apóstoles, alrededor de los cuales se agolpan multitudes que quieren que les enseñen conforme a sus propias concupiscencias y que les hagan milagros. Las multitudes no han cambiado. Así eran las multitudes en tiempo de Jesús y así son las multitudes en estos tiempos. Nomás quieren servirse del ungido o del falso ungido. Y las doctrinas relacionadas a que el día del Señor está cerca son muy socorridas. Como que eso les da mucho caché, mucho empaque, mucho prestigio, y entonces ya salen en la tele diciendo que Gog y Magog y que Trump y que los 1000 años y que ya faltan menos de 10 años para que ocurra el rapto de la iglesia y que tenemos que estar preparados. Se trata de un mandamiento que el Señor enfáticamente nos dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones de los tiempos que Dios el Padre se reservó en su sola potestad. Pero es el mandamiento, o es uno de los mandamientos más desobedecido por estos falsos, que además te dan la fecha y nunca se cumple. La gente ya quitó sus ojos de la Biblia y los pone en las enseñanzas de estas personas que han torcido la interpretación de la Biblia. Esto es también lo que hemos visto como teología liberal: basar la fe de la gente, de los creyentes, en teologías, en interpretaciones que alguien hizo de la Biblia y no propiamente en la Biblia. En el versículo 3 del pasaje que estamos viendo, encontramos que dice así: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De quién nos está advirtiendo Pablo que no vendrá sin que antes venga la apostasía? El Señor, el regreso del Señor. Y fíjese bien, lo escribe Pablo hace 2000 años a lectores que leyeron su carta ¿hace cuándo? 2000 años. Lo escribe a cristianos hace 2000 años. Les advierte que tiene que venir la apostasía. Apostasía es una palabra que significa divorcio. ¿Por qué se da un divorcio? ¿Cuál es la única causa justificable según la Biblia para aceptar un divorcio? ¿Quién me dice? El adulterio. Si la palabra dice esto y ellos se obstinan en hacer esto otro, como las mujercillas, entonces ¿quién se divorció? ¿Quién se dividió? ¿El que permaneció en la verdad o el que creyó a falsos apóstoles y profetas? Ese es el punto, que nosotros pensamos que la apostasía es algo que está ocurriendo o que va a ocurrir, cuando en realidad es algo que fue escrito a cristianos desde hace 2000 años y que comenzó a ocurrir desde sus tiempos. ¿Qué significa apostasía? ¿Quién me dice? Divorcio. Se refiere a cristianos que voluntariamente se separan de la verdad y que fundan iglesias, denominaciones, movimientos, congregaciones
que cuando otros cristianos se convierten, pues comienzan a ser, como nosotros lo fuimos, discipulados, instruidos conforme a los principios engañosos de apostasía. Y por eso ahora tenemos la duda de si los 1000 años comenzaron o van a comenzar. Y por eso no nos metemos en ese debate. Solamente lo que afirmamos es que ambas partes coinciden en que el Señor ha de venir, y que una de las señales que ocurrirían como señal de su venida sería la apostasía, que es esta situación: mujercillas cargadas de pecados que están siempre aprendiendo y que no pueden llegar nunca al conocimiento de la verdad, con prácticas extrañas. Por ejemplo, vas al encuentro y te forzan, sin comer, sin dormir, a introspeccionar en tu interior qué pecados habrás cometido de los que no te acuerdas, porque pecado no confesado es pecado no perdonado. Y luego no solamente te piden que te acuerdes de tus pecados, sino los de tus padres, los de tus abuelos y los de tus bisabuelos, porque hay pecados generacionales que pecado no confesado, pecado ¿qué? No perdonado. Cuando en realidad Cristo no somete a ninguna de las personas a las que les dijo tus pecados te son perdonados a un proceso de haz un acto de introspección de todos tus pecados, de los pecados de tus padres ni de los pecados de tus... Es decir, se están extralimitando en su práctica. Y no solamente eso, sino que también cometen actos de brujería. Ah, caray, ¿cuál? Cuando te hacen escribir tus pecados en una hoja y luego te hacen que los claves en la cruz y luego queman la cruz. O te hacen juntar todos los papeles donde están los pecados de todos y los queman en una hoguera. Eso es brujería. ¿Qué es lo que nos limpia de nuestros pecados? La sangre que Cristo derramó. Diga conmigo, derramó. Entonces, cuando Jesús les dice a este y aquel: hijo, hija, tus pecados te son perdonados, Él nos da el modelo de cómo debiéramos nosotros creer que ocurre dicho perdón y no someternos a doctrinas y mandamientos de hombres que están separados de la verdad. Son cosas como la de los 12 líderes, los 12 pastores, los 12 apóstoles. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿General y luego coronel? ¿O Señor, Salvador y luego voy a ser Dios? Es una tontería grandísima. Y le llaman a sus prácticas cristianismo o el gran poder de Dios. Si no hablas en lenguas, no has recibido la llenura del Espíritu Santo. Bueno, necesitamos ir a la Biblia. Necesitamos conocer la verdad. ¿Y qué hace la verdad con nosotros? No las lenguas, la verdad. ¿Se da cuenta? No, pero si no hablas en lenguas, esas personas hablan en lenguas y no conocen nada de la verdad. Profetizan puras mentiras y puras tonterías. A alguien aquí vino uno: oh, el Señor, el Espíritu del Señor me dice que fulanito de Talavera, ahí está el matrimonio. El Señor, para dentro de un año que yo vuelva, ustedes van a estar cargando un bebé, van a tener un bebé. Están hasta divorciados. ¿Era de Dios? Pero en el momento, ¿cómo lo sentimos todos? Oh, el gran poder de Dios. El Señor me dijo, el Señor me mostró. Y ahí nos estamos aferrando a cosas que son mentira. ¿Y sabes qué es lo peor? Que volvía a venir año tras año esa misma persona que como profeta, y lo seguíamos recibiendo y lo seguíamos respetando. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando alguien diga tengo palabra del Señor y no se cumpla, lo apedriemos. Bueno, a lo mejor no nos permitan ahorita llevar una disciplina así contra ellos, pero cuando menos ya no lo dejo entrar a la iglesia.
¿Y qué van a decir? Ay, qué falta de amor. Es que a los anómicos nunca les vamos a llenar el ojo. Y lo que debemos es cuidar nuestro amor propio, nuestra dignidad, pero principalmente que lo que hacemos de palabra o de hecho obedezca a la gloria de Dios. Entonces la apostasía es algo que comenzó a ocurrir desde los tiempos de Pablo. Y también hemos visto que los últimos tiempos comenzaron después de la resurrección del Señor. Justamente después que Cristo resucita, inician también los últimos tiempos. Alguien me va a decir, uy, pues qué últimos tiempos tan largos. Pues sí, así le plació a Dios el Padre. ¿Y a quién le pidió el Señor permiso? Para ver, hijo, ¿dónde quieres que ponga esta estrella? ¿Y de qué color quieres que ponga el agua del mar? ¿Y cómo quieres que cante el canario? ¿Te gusta este sonido o te gusta este otro canto? ¿A ti cuál te gusta? ¿A quién le preguntó el Señor? A nadie. Entonces, si a Dios le plació que los 1000 años sean simbólicos y que hayan empezado desde el día que Jesús se bautizó hasta que Él regrese, está bien, Dios sabe. Pero es que aquí dice que 1000 años y 1000 años son 1000 años. Pues sí, pero ¿en qué libro están los 1000 años? Apocalipsis capítulo 20. Entonces, ¿es un libro simbólico o literal? Y hay gente que le quiere atribuir al libro de Apocalipsis cosas literales. Entonces vamos a tener que esperar a que salga una bestia de 7 cabezas con 10 y 10 cuernos y una diadema en cada cuerno. Entonces eso va a ser algo imposible. Es simbólico. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico y así lo debemos entender. En la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 10, verso 11, dice esto: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A quiénes les escribe Pablo esta carta? ¿A cristianos de cuándo? Desde hace 2000 años. A nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos. El punto es que en algún momento se habrá de manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y vale la pena señalar que la única ocasión en la que Jesús utilizó este término hijo de perdición para referirse a una persona, lo hizo en el caso de Judas. Cuando Jesús ora al Padre y le dice: de los que tú me has dado, ninguno he perdido, sino solo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Entonces, solamente Judas es definido por el propio Señor como el hijo de perdición. Y esto fue para que se cumpliera la escritura, refiriéndose a que este Judas, acuérdense ustedes, y yo creo que no es casualidad, traicionó al Señor y por dinero lo vendió y con un beso lo entregó. Y parece que eso mismo es lo que ocurre con la iglesia apóstata de nuestros tiempos, que desechan la verdad por ganancia, que parecen que aman a Dios, pero no predican su reino, sino el reino del hombre, el reino de la prosperidad, de la sanación, de no aceptes un no de Dios, porque eso es la gran fe. Y fe no es obtener de Dios, torciéndole la mano, todo lo que nosotros se nos ocurra. Fe es aceptar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas, entendiendo, como dicen también por ahí, que no hay mal que dure 1000 años. Es decir, Dios no nos tiene aquí nada más para sufrir, pero no nos tiene para estar buscando solo lo material. ¿Qué debemos buscar? El reino de Dios y su justicia. ¿A quién debemos amar sobre todas las cosas? A Dios. Y a nuestro prójimo, ¿como a quién?
pero cómo nos cuesta trabajo aprender a vivir, cómo nos cuesta trabajo convivir sanamente, funcionalmente. Tenemos que aprender a amar, pero esto solamente proviene de una relación sincera y real con Dios. Incluso los pastores solemos medrar con la aplicación de la disciplina dentro de la iglesia, debido a que si yo corrijo a fulanito que anda desordenado, que anda tratando mal a su esposa, que está siendo desleal en su matrimonio, que está haciendo tranza en su trabajo, porque él dice que el que no tranza no avanza, si yo no lo corrijo, o los pastores no corregimos, ¿qué va a pasar? Pues esta persona se va a perder. Pero ¿por qué no corregimos? Porque nuestro salario se ve reducido si sentamos a una persona o si la disciplinamos y le decimos eso no está bien. Entonces nos hacemos como que la Virgen nos habla y andamos con mangancha y no nos atrevemos jamás a disciplinar. Y esto daña la integridad de los creyentes y la reputación de la iglesia, porque la gente pasa y ve aquí al hermano y saben cómo anda, y saben cómo habla, y saben en las llevadas en las que anda, y es tropiezo. No, hombre, yo con los cristianos, yo conozco ahí los que se reúnen y en el trabajo son así y son asá. Y entonces se daña la reputación de la iglesia y se daña la integridad de los hermanos. Esos hermanos, si no los corregimos, jamás pueden crecer para alcanzar la plenitud del llamado que Dios tiene para sus vidas. Y como les menciono, a veces no nos queremos meter en problemas y decimos, ay, pues es su vida de él y él sabe. Sí, pero de cualquier manera va a terminar habiendo una pérdida. Y a veces puede ser hasta mucho mayor. ¿Por qué? Porque no va a haber gente que entre a causa de que nos conoce cómo andamos. Pregunta: la apostasía sería en un futuro muy lejano, como 2000 años después de ellos, o era un peligro presente también para ellos? Yo pienso que las torceduras que traemos vienen de deformaciones que ocurrieron en el pasado y que hoy se llaman asambleas de Dios, iglesia bautista, iglesia presbiteriana. No estoy señalándolas como iglesias o denominaciones falsas, no, pero de alguna manera prácticas que se hacen bajo estos nombres dentro de congregaciones no están basadas necesariamente en lo que la Biblia dice, sino en la imaginación de a uno que se le ocurrió que el modelo de Jesús es 1/12. ¿De dónde se le ocurrió? De que Jesús tuvo 12 discípulos, ¿sí? ¿Y parece bíblico? Pues Jesús tuvo 12 discípulos, ¿no? O sea, parece bíblico. Pregunta: ¿y quiénes fueron los 12 discípulos de Pedro? ¿Y los 12 de Juan? Entonces no es bíblico. O sea, Jesús tuvo 12 discípulos, punto. Hay 12 apóstoles, punto. Pero nosotros a veces nos extralimitamos en nuestra interpretación y al ponerla por carta, institutos, teologías, congresos, se normaliza de tal manera que muchos cristianos nacen en apostasía, como mujercillas cargadas de pecados que están siempre aprendiendo y que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Un ejemplo, y es real. A nosotros, cuando nos estaban formando como pastores en el instituto donde nos formaban, nos enseñaban: hay hermanos en la iglesia que son columna económica, son los que aportan. Esos los tienes que sentar al frente y les tienes que tener indulgencias, tienes que tener paciencia y ponlos a que sean los que ministran la ofrenda para que se comprometan y no se vayan de la iglesia. Y a mí eso se me volvió un fundamento de Dios y era una anomia. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia?
No hagas distinción entre el rico y el pobre. No le digas al pobre, quítate de aquí para que aquí se siente el rico, y mucho menos participes de pecados ajenos. No lo pongas al frente si tú sabes en qué cosas anda. Pero yo durante mucho tiempo lo hice porque así me enseñaron que había que hacerlo, porque así es como la iglesia se fortalece también económicamente. En ese mismo instituto nos enseñaron, los pobres traen unción porque tienen un montón de necesidades y ocurren un montón de milagros porque oras por ellos. Y cuando tú oras por sus enfermedades, cuando tú oras por sus necesidades, se manifiesta Dios y traen unción. Pero los ricos traen el sostenimiento económico. Entonces, por los pobres ora, y por los ricos siéntalos adelante y ponlos a servir. Y así lo hacíamos. Eso es un ejemplo de lo que la anomia provoca, que uno queriendo servir a Dios, yo quería ser pastor, te expones a que te enseñen principios torcidos. Y no solamente eso, yo venía con muchos defectos de carácter. Por tener un pastor que se hiciera cargo de una nueva congregación y tener una estrella más en su estandarte de cuántas estrellas hemos fundado el pastor de aquella congregación, como a mí echaron al ruedo a muchos pastores no renovados y provocamos adulterios, estafas, robos, porque no estábamos renovados. Conocíamos, amábamos a Dios, era lo único yo creo que yo tenía, el amor a Dios, pero estaba lleno de muchas maldades. No es culpa de ellos, por eso lo entiendo, porque yo amaba a Dios y por eso me aventé a ser pastor. Yo creía que así, que en el camino se iba uno a arreglar. Por eso yo ponía en la alabanza a quien fuera. Pero es que está en pecado, sí, pero ahí en la unción se le van a acabar sus pecados. Y no es cierto. Dice que no debemos poner personas que no han sido probadas a servir en la iglesia, que debemos probarlos. Entonces ahorita ya entiendo muchas cosas, por eso les puedo decir, hoy me puedo recomendar a toda conciencia como un obrero aprobado de Jesucristo que usa bien la palabra de verdad, pero en mucho tiempo, pues algunos lo vieron, yo daba mucho que desear. Yo, para la gloria del diablo, hacía muchas cosas que no son dignas. Y aún así dicen, ay, pero ¿cómo es pastor? Pues sí, era pastor porque me pusieron como pastor, me ungieron como pastor porque amaba a Dios, pero debieron, o más bien si ellos hubieran sabido lo que ahora yo sé, pues debieron haberse cerciorado de que yo realmente era una persona nacida de nuevo. Entonces dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el final de los siglos. Y la pregunta que yo les hice es, ¿fue solo para ellos o también a nosotros la apostasía es un peligro presente? Y se los he demostrado con mi propia carne. De ser que fuera para ellos solamente, pues no tendría caso la advertencia que quedó escrita. Y del hijo de perdición, pregunta, ¿ya se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición? O si se manifestó, ¿cuándo fue? ¿O quién es? ¿O quién era? ¿Será una persona? ¿Será una institución? ¿Será un sistema? ¿Será un gobierno? ¿Quién será el hijo de perdición, el hombre de pecado? Les hice una referencia. La única persona a la que Jesús se refiere como hijo de perdición, ¿quién fue? Judas. Y su característica era que por dinero lo traicionó, que comenzó a engañar al resto de los discípulos y a seducirlos tras de sí, como que lo que él hablaba era digno de credibilidad, de modo que hasta del propio Señor apartaron el oído porque creían que lo que él les estaba enseñando, eso era la verdad. Bien, la siguiente semana vamos a ver quién es el hombre de pecado.
Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.